¿qué es ese despacho? Digamos, qué conceptos tiene, qué actores involucra, y luego que usted nos vaya explicando un poco también, digamos, por qué lo vamos a estudiar o por qué le vamos a tomar el tiempo al despacho. Así que, pues, el canal está abierto y la escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias Josué, muchas gracias a CPN por la invitación. Realmente, pues sí, para mí es un honor bien estar acá con ustedes y comentarles sobre el estudio de tiempos de despacho. Pues, como dice Josué, primero quiero hablarles qué es el despacho, qué le conocemos como despacho. El despacho es el proceso mediante el cual pues las mercancías que ingresan o que egresan, que se importan o se exportan de un país, deben cumplir con cierta pues normativa internacional, como por ejemplo el pago de impuestos, los controles migratorios que pueda tener. Entonces a eso le llamamos despacho, ¿verdad? Entonces es realmente en donde pues eh, abarca muchos actores. Por ejemplo, en el sector marítimo, ¿verdad? Pues ahí están las navieras, forman parte del despacho. Está el depósito aduanero, está la aduana como tal, están los agentes aduaneros en el caso de una importación o exportación que requiere de un agente aduanero. Y están pues estos actores, los transportistas también, ¿verdad? Entonces al final es todo ese proceso de que la mercancía, ya sea que ingresa o que egresa del país y que tiene que cumplir con toda esa normativa pues aduanera y legal que el comercio internacional requiere. Y entonces, como decía Josué, ¿verdad? Pero entonces, ¿para qué medirlo? Es el estudio de tiempos de despacho. El estudio de tiempos de despacho, pues contarles que existe la Organización Mundial de Aduanas. ¿Qué es la Organización Mundial de Aduanas? Pues es una institución intergubernamental que tiene por objetivo, pues, apoyar a todas las aduanas del mundo realmente a poder utilizar como normativas que puedan ayudar a facilitar el comercio. Contarles, por ejemplo, la Organización Mundial de Aduanas actualmente cuenta con 183 países de 195 países que hay a nivel mundial. Entonces tenemos alrededor de 94 países forman parte de la Organización Mundial de Aduanas. Entonces, ¿qué hace la OMA? La OMA pone a disposición de todos los países o de todas las aduanas de los países herramientas que ayuden a facilitar el comercio internacional. Una de esas herramientas es el estudio de tiempos de despacho. ¿Cómo fue que Guatemala, por ejemplo, conoció esta herramienta? Pues contarles, en el año 2018, la Organización Mundial de Aduana, a través de un programa que tiene, que se llama Mercator, pues vino a Guatemala, a la aduana de Guatemala, e hizo una evaluación, ¿verdad? Y realmente qué eran como todas las necesidades que la aduana de Guatemala tenía para poder llegar a ser una aduana competitiva, para una aduana que realmente aportara la facilitación del comercio. Y ahí fue cuando identificó que hace falta ese estudio de tiempos de despacho. ¿Y qué es el estudio de tiempos de despacho? Pues es una herramienta que nos permite medir todo el tiempo que tarda, valga la redundancia, el despacho, ¿verdad? Desde que la mercancía llega al depósito aduanero hasta que la mercancía sale del depósito aduanero. Entonces, todo ese tiempo que realmente la mercancía está, y muchas veces pensamos, está bajo el control aduanero, pero no, ¿verdad? Aquí participan muchos actores. Como les mencionaba al inicio, está pues las navieras, que es la que nos hace todo el tema del traslado de esta mercancía. Están los depósitos aduaneros, que es a donde llega la mercancía. Está el tema de los agentes aduaneros. Está el tema de la aduana como tal, de las otras instituciones que también forman parte del proceso. Por ejemplo, SGAIA, si tenemos temas de MAGA. Entonces, hay muchos actores que forman parte de esta cadena. Entonces, el estudio de tiempos es medir todo el tiempo que cada actor toma para que la mercancía, desde que llega hasta que salga del país, ¿cuál es ese tiempo? Pero, ¿para qué nos sirve realmente? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es identificar esos cuellos de botella, esas oportunidades de mejora que van a haber en cada uno de esos actores, ¿verdad? O de esos procesos que tenemos inmersos dentro del estudio de tiempo. Entonces, realmente es buscarlo. Buscarlo no para qué, no es para acusar, por ejemplo, al otro actor, no es que, por ejemplo, es la aduana la que más tiempo se tarda o no. Yo lo que quiero demostrar es que no es la aduana, que es el agente aduanero el que nunca hace su trámite de la declaración de mercancías, ¿verdad? Entonces, no, realmente no es eso. El objetivo es identificar y trabajar de forma conjunta entre todos los actores para encontrar esas oportunidades de mejora y pues con esto, pues que todos participemos y que podamos ayudar al final a facilitar el comercio internacional. Entonces, en grandes rasgos, Josué, eso es lo que es el estudio de tiempos de despacho, el objetivo, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve? Y qué es lo que realmente se mide en ese estudio de tiempos de despacho.
Muchas gracias, Delmi. Como ya pudieron escuchar, es un estudio con bastantes mediciones, con bastantes actores y sobre todo con bastantes aspectos a considerar. Derivado de eso, Delmi, digamos, es importante que nuestro público conozca que este estudio está, como ya mencionó, está sobre de la sombría de la Organización Mundial de Aduanas. Pero sabemos que hay una metodología técnica, digamos, hay un fundamento técnico que ha sido construido con diferentes lecciones aprendidas en otros países, que se ha consolidado a través de una guía. Quisiera que nos hablara un poco más de, digamos, de esta guía, qué aspectos considera y, digamos, cuál es el alcance de esta guía y que conozcan realmente que es un fundamento técnico que ha sido probado ya a nivel internacional. Sí, con gusto. Sí, la Organización Mundial de Aduanas, pues sí, establece una guía, ¿verdad?, para poder llevar ese estudio de tiempos, que es la guía para la medición del estudio de tiempos de levante, se le llama en la OMA, que levante es similar al despacho. Y bueno, consta de 4 fases. Primera fase es la preparación del estudio. ¿Qué es la preparación del estudio? Es toda la parte de la planificación. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, verdad? Primero es formar el equipo que va a tener a cargo este estudio de tiempos de despacho. Por ejemplo, contarles, pues lo que la OMA recomienda realmente es que este equipo sea un equipo interinstitucional, que no solo esté formado por gente de aduanas, por ejemplo, ¿verdad?, sino que participen también todos los actores que forman parte de la logística. En 2019, que hicimos el estudio de tiempos en Guatemala, a través de la mesa de diálogo público-privada en temas aduaneros, pues logramos tener esa sinergia y ese acompañamiento de todos los actores, no solo del sector público, sino que también del sector privado. Entonces, la primera fase es la preparación del estudio, encontrar ese equipo de trabajo idóneo que esté formado por todos estos actores que forman parte de la logística. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá en esta fase? También es definir el alcance del estudio. Por ejemplo, ¿qué queremos medir? ¿Verdad? Bueno, vamos a medir las importaciones, vamos a medir las exportaciones. Ok, bueno, vamos a medir las importaciones, pero ¿dónde lo vamos a hacer? ¿En todas las aduanas? ¿Lo vamos a medir solo en las aéreas, en las terrestres, en las marítimas? Entonces, es parte de este equipo el que tiene que también tener en cuenta ese alcance que vamos a tener. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Para cuál es la mejor fecha, por ejemplo, para hacerlo? Contarles, ¿verdad? En este equipo, por ejemplo, cuando trabajamos en el 2019, pues identificó, por ejemplo, en ese entonces, que lo íbamos a hacer en las aduanas aérea, marítima y terrestre, y que lo íbamos a hacer para las importaciones, por ejemplo. La OMA recomienda, sin embargo, que para la primera vez en el primer estudio de tiempos de despacho deberíamos de tomar una única aduana y un único proceso. Por ejemplo, lo vamos a hacer en la aduana Santo Tomás de Castilla y lo vamos a hacer para las importaciones, por ejemplo. Sin embargo, nosotros en Guatemala, como siempre aspiramos a mucho, ¿verdad?, nos dijo el señor intendente en ese entonces, no lo vamos a hacer para una aduana, lo vamos a hacer para 4 aduanas. Y lo vamos a hacer para importaciones, pero no solo para el marítimo, lo vamos a hacer para el aéreo, el marítimo y el terrestre. Entonces, toda esta parte de la planificación es lo que realmente se lleva en esta primera fase, que es la preparación del estudio. ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? Tenemos que identificar cuándo es el mejor momento para hacerlo, ¿verdad? Por ejemplo, que no sea una temporada pues muy alta, por ejemplo, de la operación, porque tal vez en la medición también vamos a entorpecer en ese equipo y vamos a hacer que en lugar de facilitar el comercio en ese momento vamos a estar entorpeciéndolo. Entonces tenemos que buscar también esa época o esa temporada ideal, ¿verdad? Tampoco una temporada baja, donde no se mire realmente cómo es el proceso pues normal en una aduana. Entonces, esto es lo que se identifica acá. También dentro de esta primera fase se diseñan los cuestionarios, ¿verdad?, que se van a utilizar, se diseña la base de datos en la cual se va a guardar la información y algo muy importante, se hace una prueba piloto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que medir, previo a salir ya a nuestra fase definitiva, tenemos que medir que todos los instrumentos que estamos utilizando pues estén correctos, sean idóneos, que tengamos el personal correcto, que hayamos elegido los puntos de medición pues adecuados para hacer nuestro estudio. Entonces, toda esa parte se analiza acá, ¿verdad? Se analiza en la primera fase. La segunda fase es la fase de la recolección de datos. En la fase de la recolección de datos, pues es ir a tomar el tiempo o los datos como tal ya en la aduana o en las aduanas de medición. Aquí lo que la aduana recomienda es que sea una semana completa de medición
Y bueno, se tiene que tener tanto control hasta, por ejemplo, hasta con la hora, ¿verdad? Pues tenemos un cuestionario, por ejemplo, y el cuestionario tenemos que saber qué hora vamos a poner. Así, pero todos tenemos que manejar la misma hora. Por ejemplo, yo recuerdo entre las experiencias que hemos tenido, bueno, tomemos la hora, por ejemplo, del teléfono, ¿verdad? Porque pues es una hora, digamos, a nivel nacional que todos manejamos casi la misma hora. ¿Por qué? Porque los segundos o los minutos, pues al variarlos nos van a dar un dato que ya no es como muy correcto, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener ese cuidado, tenemos que capacitar al personal que va a estar en esta medición. Y bueno, lo que se recomienda y lo que hemos hecho nosotros, yo en la experiencia que he tenido, es que ha participado no solo el tema o la gente de aduana, sino que ha participado todos los actores, ¿verdad? Entonces, eso es importantísimo en el estudio de tiempos de despacho. ¿Por qué? Porque se mira la transparencia. Estamos diciendo, bueno, si está llegando a esta hora, se está retirando a esta hora, por ejemplo, el medio de transporte, pero no solo el que está tomando el tiempo lo está diciendo, están los demás actores ahí, ¿verdad? Que están diciendo, sí, eso es correcto. Luego tenemos la siguiente etapa, que es la etapa de análisis de datos. Bueno, aquí ya regresamos, ¿verdad? A la recolección de datos, tenemos que tabular toda esa información, tenemos que hacer todos los cuadros estadísticos, ¿verdad? Tenemos que sacar, pues, todo el tema de los tiempos como tal, ¿verdad? Cuánto es el tiempo promedio por cada aduana, por las mediciones que estamos haciendo. Y en esta etapa, en la tercera etapa, también es cuando se trabaja ya el tema de se identifican los cuellos de botella. Esta etapa es bien importante, porque es realmente, bueno, no me sirve de nada ir a medir, ¿verdad? Si al final lo que voy a tener en mi base de datos no le voy a sacar un provecho. Entonces, en esa etapa es donde realmente, pues, identificamos esos cuellos de botella y también las oportunidades de mejora. Entonces, el equipo que trabaja para esto se reúne, por eso la OMA sigue recomendando que sea un equipo interinstitucional, porque entonces ya empezamos a ver, ¿verdad? Todos los actores. Bueno, del punto 1, donde iniciamos, donde llegó el medio de transporte, por ejemplo, que va a ser mi punto 1, hasta que se transmite la declaración de las mercancías, por ejemplo, ese es un punto de medición, ¿cuánto se tarda? Ok, se tarda, no sé, por ejemplo, 2 horas. Bueno, ¿y qué actores participan acá? Bueno, ¿y qué vimos, verdad? ¿Cuáles son los cuellos de botella que identificamos? Bueno, y ahora para el cuello de botella que identificamos, ¿cuál es la oportunidad de mejora que identificamos? Porque eso es lo importante realmente. Entonces, esta es la etapa, una etapa pues muy importante. Y lo importante también es estar siempre en comunicación con la Organización Mundial de Aduanas, porque ellos nos están dando el acompañamiento, ¿verdad? Ellos nos dicen, nos llevan de la mano y nos van acompañando para que al final el estudio de tiempos pues sea algo que sea certificado también por la Organización Mundial de Aduanas. Y aquí también es donde se trabaja el plan de acción. ¿Cuál es el plan de acción? Pues es lo que vamos a tener para poder cumplir todos estos cuellos de botella y todas esas oportunidades de mejora, porque al final, como yo les decía al inicio, el objetivo del estudio de tiempos es identificarlos, pero atenderlos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que en una próxima medición, en unos 2 años, que es lo que la OMA más o menos recomienda que debería hacerse otro estudio de tiempos de despacho, vayamos viendo si realmente, pues lo que fuimos a hacer y el plan de acción, si lo ejecutamos, tuvo o no tuvo razón de ser, ¿verdad? Entonces, eso también es importante. Y la cuarta etapa que tiene la guía es la etapa del seguimiento y monitoreo. Ese seguimiento y monitoreo es este seguimiento que tenemos que darle a este plan de acción y esta pues ya se vuelve como una continua mejora, ¿verdad? Que vamos, pues ya se vuelve como una rutina que deberíamos ir haciendo cada 2 años, cada 3 años y vamos a ir viendo realmente cómo van cambiando o cómo vamos trabajando todos en mejora de estos tiempos de mejorar los tiempos de despacho y por lo tanto facilitar el comercio. Entonces, esto es, Josué, más o menos las 4 etapas en las que la Organización Mundial de Aduana pone a disposición de las aduanas para que se lleve a cabo el estudio de tiempos de despacho. Delmi, como podemos escuchar, realmente pues está basado el estudio en un ciclo de mejora continua, digamos, tiene sus diferentes fases y al final lo que buscamos es siempre el seguimiento y la mejora continua de lo que se ha encontrado en este estudio. Como CPN tuvimos la participación en el estudio en el 2019, que fue para el tema de importaciones, como ya mencionó Delmi. Y uno de los principales retos, desde mi punto de vista, digamos, yo estoy participando en las mesas de trabajo y en mi caso me tocó estar designado cuando hicimos la medición de tiempos en Puerto Santo Tomás de Castilla, en el litoral atlántico. Y uno de los, digamos, de los desafíos que desde mi punto de vista personal y como institucional, creo que fue ponernos de acuerdo. Digamos, nos sentábamos en mesas y discutíamos
el proceso de importación y realmente identificábamos cuáles eran los problemas de los diferentes actores y a veces iba creciendo y creciendo y creciendo tanto el proceso que era necesario, digamos, de tener siempre el experto de OMA que nos acompañó, que nos regresaba y nos decía, no, no olvidemos el alcance, no olvidemos el objetivo del estudio. Y creo que desde unos ojos como actor, digamos, en este estudio, pues desde mi punto de vista, como les menciono, este fue uno de los principales retos, pero hubieron retos a lo interno de la aduana, digamos, porque la aduana como autoridad aduanera lideró este estudio. Así que, digamos, yo tengo curiosidad adentro de las oficinas de la Intendencia, ¿cuáles fueron esos principales retos para poder llevar a cabo este estudio que fue tan exitoso? Bueno, sí, sí, interesante, Josué. Realmente, uno de los principales retos fue conformar el equipo interinstitucional. Como dice Josué, o sea, ya en las mesas de trabajo, ¿verdad? Que estaba la discusión, pero primero fue, bueno, ¿qué hacemos, verdad? La OMA nos está pidiendo que estén todos los actores involucrados. Entonces, bueno, acerquémonos a la mesa de diálogo público-privada. Y de ahí, pues, exponer el proyecto, que las instituciones participaran, ¿verdad? Que quisieran participar en, pues, en esta experiencia que iba a tener Guatemala, porque no teníamos una experiencia. Y luego, pues, esto que dice Josué, ponernos de acuerdo. Yo recuerdo que esas mesas eran largas, eran horas y horas de trabajo, de días y días. Primero, que era nuestra primera experiencia en Guatemala, ¿verdad? Utilizando esta nueva metodología, bueno, por sí, de hacer un estudio de tiempos de despacho, utilizando una metodología de la OMA. No solo la aduana participaba, participaban muchas instituciones. Entonces, ese fue un reto, ¿verdad? También para nosotros, el factor de cómo hacemos para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y como dice Josué, el acompañamiento de la OMA muy importante, porque si nos decían ellos, pues sí, ¿verdad? Primero, ubique el alcance. ¿Qué es lo que van a querer hacer? ¿Verdad? ¿Hasta dónde quieren llegar? Y era lo que yo les decía, ¿verdad? Ellos nos decían, y todavía recuerdo Oliver Mo, era la persona que nos acompañaba de parte de la OMA, él nos decía, no, pero ¿por qué tantas aduanas? ¿Pero por qué tanto? ¿Por qué si solo es una la que tienen que hacer? Y nosotros con el estrés, ¿verdad? Que el señor intendente nos decía, no, no va a ser una, van a ser 4. Entonces, ese fue un gran reto también para nosotros a nivel interno, el poder formar todo ese montón de grupos, ¿verdad? Que al final teníamos que formar. ¿Por qué? Porque dividimos los equipos, dividimos, bueno, entonces, como va a ser el aéreo, el marítimo y el terrestre, organicémonos por grupos. Bueno, entonces tenemos el grupo del aéreo, el grupo del marítimo, el grupo del terrestre. Y así fue como al final nos fuimos organizando, pero sí fue realmente un reto la organización. Creo que eso fue uno de los mayores retos. También, pues, aceptar, ¿verdad? Que todos los actores aceptaran, por ejemplo, que los íbamos a, que al final todos nos íbamos a medir. Y aquí tal vez Josué contaré una anécdota, ¿verdad? Cuando comenzó, por ejemplo, me recuerdo el primer día que teníamos el lanzamiento en el aéreo. Ahí iba a ser el lanzamiento el señor intendente y el señor superintendente también llegó esa vez, porque ahí iba a ser el lanzamiento. Entonces, bueno, dijimos el día X, ese día comienza, y todas las semanas comenzamos el mismo día el estudio, pero recuerdo que dijimos, bueno, entonces vamos a esperar que venga la primera declaración que va a ser nuestra medición. Nadie llegaba, no presentaban ni una declaración ese día. Entonces nosotros le dijimos a la gente de Banero, mire, ¿y qué pasa? O sea, ¿dónde están los auxiliares, verdad? ¿Qué se hicieron? ¿Por qué no vienen a presentar las declaraciones? ¿Por qué? Porque tenemos miedo, ¿verdad? Miedo a ser medidos. Pero entonces nosotros le dijimos, mire, pero ahí la importancia que participan todos los actores. Recuerdo yo pues el agente de Banero que nos estaba acompañando y llamó, ¿verdad?, a sus gestores y les dijo, mire, vengan y presenten las declaraciones, que esto no va a pasar nada. O sea, al final es una medición de lo que hacemos todos, ¿verdad? No lo están midiendo solo a ustedes, es una medición para todos. Entonces, creo que también ese es otro reto, ¿verdad? El que aceptemos, en que vamos a ser medidos, ¿verdad? Lo importante aquí es recordar que no es una medición para juzgarnos, es una medición para encontrar realmente esas oportunidades de mejora y al final entre todos encontrar pues esa facilitación del comercio. Entonces, Josué, en términos generales, es eso, ¿verdad? La organización, el ponernos de acuerdo, el encontrar esa sinergia entre todos, porque cada uno llega con su espacio, ¿verdad? Cada uno quiere defender su espacio, pero el poner esa sinergia y encontrarnos creo que eso fue de los mayores retos que tuvimos. Sí, claro, definitivamente
económicos, digamos, hacer estudios para levantar parámetros, levantar indicadores, levantar líneas bases como este estudio. Pero más que eso, es, digamos, cuál es el seguimiento, cuál va a ser el seguimiento de este estudio. Y eso es lo importante, que en 2019 este estudio generó un plan de acción nacional. Digamos, no fue sectorial ni tampoco aduanero, sino fue nacional. Entonces, cada aduana, digamos, cada vía de transporte tenía sus principales proyectos, digamos, acciones, desafíos que cumplir derivado de este estudio, de este diagnóstico. Y yo creo que es muy interesante que el público conozca, digamos, cómo ha avanzado este plan, cuál fue uno de sus principales acciones o cuáles han sido sus resultados del 2019 ya a finales de 2024. Creo que ya han pasado 5 años y creo que este plan ha madurado bastante. Entonces, creo que es importante conocer un poco de los resultados de este plan. Claro, claro. Sí, contarles, bueno, en el 2019 se hizo el estudio de tiempos de despacho y pues como le hemos estado hablando y aquí ha mencionado Josué, ¿verdad? Se trabajó un plan de acción, que al final ese fue el objetivo de ese estudio de tiempos de despacho y, por ejemplo, pues fue algo también retador. El estudio de tiempos de despacho se hizo en el 2019. Recordemos que la pandemia vino en el 2020 aquí con nosotros y ya teníamos un plan de acción que era 2020-2023, en donde ya estábamos comprometidas todas las autoridades a poder cumplir estas acciones, ¿verdad? Y contarles tal vez un poco también cómo fue. Fíjense que, por ejemplo, se hizo el plan de acción. Bueno, pero ahora, ¿cómo nos comprometemos, verdad? ¿Cómo comprometemos a todas las instituciones que participaron a que realmente ese plan de acción se pueda ejecutar? Entonces, cuando se hizo el lanzamiento del estudio de tiempos de despacho, se invitó a todas las autoridades, ¿verdad?, que formaban parte de la mesa de diálogo público-privada, y ahí se hizo una firma de ese plan de acción. Entonces, es un documento que realmente pues ya estaba firmado, había un compromiso que había que cumplirlo, y en el 2020 llega la pandemia, ¿verdad? Entonces, ese fue otro reto que tuvimos. Ahí tuvimos que, como Intendencia de Aduanas, pues buscar esas mejores formas, ¿verdad?, de cómo atender ese plan de acción. Y bueno, se hacía de forma híbrida, no teníamos exactamente, no teníamos pues la oportunidad de podernos reunir esencialmente como lo hacíamos al principio, ¿verdad? Sino que pues teníamos que buscar la mejor forma. Entonces, creo que también fueron lecciones aprendidas, empezamos a utilizar más la tecnología y fuimos a dar seguimiento con cada una de esas acciones. Contarles, por ejemplo, en el despacho terrestre se identificaron 8 oportunidades de mejora, 19 acciones y había 11 actores responsables. En el despacho aéreo, 8 oportunidades de mejora, 13 acciones y 10 actores responsables. Y en el despacho marítimo, 20 oportunidades de mejora, 40 acciones y 20 responsables. Entonces, ¿qué se hizo? Se hicieron 3 equipos y entonces cada equipo estaba dividido. Bueno, va a estar el aéreo, el marítimo y el terrestre, va a tener una coordinación de parte de Intendencia de Aduanas y vamos a ponerlo a los actores que están involucrados en cada uno de estos procesos, ¿verdad?, a que lleven ese seguimiento. Entonces, por ejemplo, el que tenía asignado el aéreo, pues se reunía con todos los actores del aéreo, el del marítimo con todos los del marítimo y empezábamos a ver, ¿verdad?, a revisar. Bueno, para el año 2020, por ejemplo, ¿cuáles son las acciones que tenemos que implementar? Y a dar seguimiento, mes a mes, revisábamos el avance. ¿Cómo hicimos? Hicimos matrices semaforizadas, donde íbamos poniendo el avance. Por ejemplo, verde, si ya estaba la acción finalizada, amarillo, si había iniciado, y rojo, si al final no había iniciado, ¿verdad? Entonces, pues fue un seguimiento que se estuvo hasta el año 2023 y contarles, pues, que realmente para nosotros fue un verdadero gusto, ¿verdad? Al ver en el 2023 esa medición que se hizo de tiempos de despacho, verle el fruto que se tuvo de este plan de acción. Contarles, por ejemplo, en el modelo aéreo, en el año 2019, el tiempo de despacho para una importación aérea era de 9 días, 4 horas con 26 minutos. Y en el 2023, cuando se hizo nuevamente el estudio de tiempos de despacho y ya había pasado todas las acciones del plan de acción, se bajó a 2 días con 8 horas y 30 minutos. Entonces, tuvimos una reducción de un 74%, más o menos 6 días, ¿verdad? Bajamos, y eso que las operaciones habían aumentado un 14%. Entonces, realmente
pues al final, digamos, pues es algo que uno dice, sí, valió la pena, ¿verdad? Todo el sacrificio que hicimos en el 2019, todo el seguimiento que que estuvo a partir del 2020, ¿verdad? Porque sí vimos pues esas mejoras. Por ejemplo, en el despacho aéreo se implementaba al 100% todas las acciones que estaban en el plan de acción. En el marítimo, por ejemplo, se implementó un 90%, no todas las acciones han sido completadas. Sin embargo, en el 2019 se tenían 7 días con 5 horas y 26 minutos el tiempo de despacho de una importación marítima. En el 2023 se tuvo una medición de 6 días, 7 horas con 15 minutos. Entonces fue una reducción más o menos de unas 22 horas, más o menos un día, ¿verdad? El que se logró mejorar. Y las actividades, hubo un incremento de un 17% de las operaciones en el marítimo también. Pero en el marítimo, pues sabemos, ¿verdad? Todos ustedes que manejan ese sector, ya sabemos que realmente hay muchas acciones, mucho tema de infraestructura que hay que trabajar también, ¿verdad? Que todavía está trabajándose. Hay actividades pendientes que quedaron, como por ejemplo, el tema de la lista de embarque automatizada, ¿verdad? Que quedó como una acción pendiente. Sin embargo, contarles que ya en Intendencia de Aduanas también esto ya está para este año. Entonces, el seguimiento sigue, ¿verdad? Identificamos esa oportunidad de mejora en ese año. No se pudo hacer durante el 2020-2023, pero sí, ya está incluso dentro de nuestra planificación anual de aduanas el trabajar esa lista de embarques automatizadas. Y a nivel terrestre, por ejemplo, se tenía en el 2019 10 horas con 6 minutos el tiempo de despacho, y en el 2023 se bajó a 8 horas, entonces tuvo una reducción de 2 horas. Acá el porcentaje de avance también ha sido de un 88%, porque realmente muchos temas. Contarles, en el terrestre fue la aduana Tecumumán 2, ahí fue donde se hizo el estudio de tiempos de despacho. Y realmente aquí el tema que quedó pendiente fue específicamente de infraestructura. Se han hecho muchas mejoras de infraestructura, los que conocemos Tecumumán 2, ¿verdad? Lo hemos visto. Sin embargo, pues hacen falta todavía mejoras, ¿verdad? Todavía hacen falta cosas por hacer, pero ya está en nuestro plan también de este año. Entonces, realmente da gusto, ¿verdad, Josué? Realmente después de ver, como usted dice, 4 o 5 años de haber pasado este plan de acción, pero ver que sí tenemos esas mejoras en los tiempos, ¿verdad? Entonces, a eso también sigue la Intendencia de Huaraz, pues apostando, ¿verdad? A ir trabajando bajo la facilitación del comercio, y al final, pues es un aporte que hacemos al país, ¿verdad? ¿Por qué? Porque bajamos costos logísticos, bajamos el costo que llega al final al consumidor, ¿verdad? Porque entre más tiempo estamos en un depósito aduanero, suben los costos de almacenaje. Y eso quiere decir que al final todos esos costos, ¿a dónde los vamos a ir llevando? Pues al consumidor final, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la oportunidad de mejora? Es disminuir esos costos, ¿verdad? Claro, totalmente. Yo creo que los números hablan por sí solos, ¿verdad? Son reducción de tiempo, eso es, para todos es beneficioso para todo el comercio internacional. Pero bueno, vamos a hacer ahorita un espacio, digamos, como ustedes saben, tenemos un espacio en vivo y tenemos público que nos ha estado mandando ya algunas preguntas interesantes ya con este tema, y están muy interesados más que todo, vemos que están interesados en temas de la OMA, digamos, en conocer un poco más, y nos hacen esta pregunta: ¿qué medidas recomienda la OMA para mejorar los tiempos de despacho? Bueno, la OMA, como yo les comentaba al inicio, pues pone a disposición de las aduanas varias herramientas, ¿verdad? Pone a disposición normativas, pone herramientas realmente para facilitar el comercio. Pero en tema de despacho, ¿qué es lo que la OMA recomienda? La OMA recomienda pues mejorar los sistemas de gestión de riesgo, por ejemplo, ¿verdad? Que no exista, digamos, tanto rojo como comúnmente conocemos, ¿verdad? Entonces, mejorar esos sistemas de gestión de riesgo. ¿Cómo los podemos mejorar? A través, por ejemplo, de los OEA, ¿verdad? Entonces, ya lo que conocemos de OEA ya sabemos, bueno, si es un OEA es porque cumple ciertos requisitos que la aduana requiere, por lo tanto, pues ya su sistema de riesgo ya es diferente, ¿verdad? Entonces, ¿qué otra cosa podría hacer? Mejorar la automatización, por ejemplo, de las inspecciones. Estamos trabajando ahorita, contarles también a nivel de intendencia, todo el tema del nuevo modelo del despacho aéreo, ¿verdad? Marítimo y terrestre, ahorita estamos en el aéreo, pero ya estamos trabajando también en todas las definiciones del marítimo. ¿Y a qué apunta esto? A una automatización, a una eliminación del papel,
¿verdad? Que ya no hayan cosas manuales, que no tengamos que hacer esas grandes filas realmente, ¿verdad? Entonces la OMA nos dice, miren, automaticemos, busquemos esas medidas de automatización, ¿verdad? Entonces, a eso también es otra de las pues lo que la OMA también propone, optimizar la infraestructura de las aduanas, ¿verdad? Buscar esas, así como estamos trabajando, por ejemplo, en Tecumumán, ¿verdad? Que ya no haya tantas filas, que busquemos cómo optimizar, que hayan lectores, por ejemplo, el RFID, o sea, todas esas pues, herramientas que tenemos a disposición de infraestructura, pues es lo que la OMA también propone, ¿verdad? Y otra de las cosas que yo les he estado mencionando mucho es fomentar la cooperación interinstitucional, que trabajemos en conjunto, sector público, sector privado. Sector público no solo aduanas, sector público es, por ejemplo, con CPN, con la Comisión Portuaria Nacional, ¿verdad? Pongámonos de acuerdo con MAGA, pongámonos de acuerdo con el Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Y ya nosotros en conjunto, bueno, entonces ahora pongámonos de acuerdo también con el sector privado. Eso es algo muy importante que la OMA propone también para mejorar esos estudios de tiempos de despacho y para que también facilitemos el comercio a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Excelente, sí, muchas gracias. Tenemos otra pregunta también. Digamos, nos escriben aquí que en 2019 la SAT llevó a cabo este estudio, que ya todos conocemos. Pero realmente, ¿cuál fue la motivación por llevarlo a cabo? Bueno, como yo les comenté, realmente en el 2018 tuvimos un acercamiento de la OMA y vino a hacer una evaluación con un programa que ellos tienen que se llama Mercator, y ahí identificó que era necesario hacer este estudio, un estudio de tiempos de despacho. Entonces, que empezó la aduana pues a preguntar a la intendencia, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué me va a dar el estudio de tiempos de despacho, verdad? ¿Qué voy a tener yo? Entonces, fue cuando identificó que realmente al hacer el estudio de tiempos de despacho, pues íbamos a poder identificar esas oportunidades de mejora, ¿verdad? Y qué íbamos a hacer al final es facilitar el comercio, que es al final lo que va enfocado. Uno de los enfoques también de la Intendencia de Aduanas es, bueno, sí, tenemos que mantener el control aduanero, pero facilitemos el comercio, ¿verdad? No solo es control aduanero, tenemos que buscar la automatización, pero facilitemos el comercio. Entonces, esa fue una de los objetivos que la Intendencia de Aduanas tuvo para poder hacer el estudio de tiempos de despacho. Excelente, Delmi. Creo que realmente es notable que le fluye, digamos, todo el tema del estudio de tiempos de despacho, pero realmente es importante que nuestro público conozca, digamos, el impacto que tuvo este estudio. Pues yo creo que los que están, digamos, sintonizándonos y que pueden conocer, digamos, la evolución que ha tenido la aduana, digamos, antes de 2015. Yo, pues, he sido testigo realmente de la evolución. Después, con toda la modernización, todo el tema del MIAD que llevó a cabo las aduanas, pues hemos visto realmente como muchos conocemos allá afuera, digamos, el sol y la luna, ¿verdad? El sol y la noche. ¿Por qué? Porque, digamos, antes era un poco más cerrado, era un poco más difícil sentarse a hablar con la aduana, y luego vino un cambio totalmente, y eso llevó a que nuestra aduana pues fuera modelo. Entonces, este estudio realmente fue de tanto interés a nivel, digamos, internacional y a nivel centroamericano, que esta iniciativa, digamos, conllevó a que se llevara a cabo un estudio de tiempos regional, digamos, un estudio de tiempos a nivel centroamericano. Y eso es un ejemplo, digamos, que nos posiciona a nosotros, los guatemaltecos, como líderes en la región. Así que, Delmi, háblenos un poco más de este estudio que se hizo, digamos, un estudio a nivel regional, pues ya no se quedaron en lo local ustedes, sino ya se fueron a nivel centroamericano. Sí, fíjese, José, bueno, primero contarles, ¿verdad?, a la audiencia que cuando hicimos el estudio de tiempos de despacho en Guatemala, fuimos el segundo país a nivel latinoamericano de hacer el estudio de tiempos de despacho. Solo México había trabajado en estudio de tiempos de despacho con metodología de la OMA. Entonces, pues eso fue también algo importante para el país, ¿verdad? El primer país a nivel centroamericano. Y entonces, como dice Josué, en el año 2021 tenía la Intendencia de Aduanas la vicepresidencia regional de la OMA. Y estaba el señor intendente, era el que pues presidía valga la redundancia, esa vicepresidencia. Y bueno, entonces él con todas las aduanas, ¿verdad?, de Centroamérica, les
comentó, les hizo la invitación a hacer un estudio de tiempos de despacho regional. Y nosotros, como Guatemala, fuimos los referentes para poder apoyar a todos los países de Centroamérica a hacer ese estudio de tiempos de despacho, siempre con la metodología de la OMA. Entonces, pues yo también formé parte de ese equipo de trabajo y realmente fue otra experiencia totalmente diferente. Ahí estábamos en plena pandemia, ¿verdad? Entonces sí fue un reto realmente hacer un estudio de tiempos de despacho. Incluso recuerdo que la OMA pues nos decía de que ellos recomendaban que el estudio fuera únicamente de sistema, o sea, que no fuéramos a campo, ¿verdad? Porque por el tema de pandemia, pues era complicado realmente el poder mandar a la gente a campo. Sin embargo, nosotros en las reuniones que teníamos con los países y todo, ya evaluamos y decidimos que iba a ser híbrido, que iba a ser tanto de sistema como de campo. Pero nosotros, pues Guatemala realmente fue el promotor, por la experiencia que teníamos, de ayudar a todos los países a poder trabajar ese estudio de tiempos de despacho. Pero fue algo retador, porque realmente ahí se hizo en toda la parte del litoral pacífico, en todas las terrestres del litoral pacífico de Centroamérica. Entonces ahí ya no era solo ponernos de acuerdo, ahí no participaron otros actores, ahí solo participó la aduana, las aduanas, no participaron otros actores por el tema que estábamos en pandemia. Entonces, no solo nos íbamos a arriesgar, ¿verdad?, a ir propiamente nosotros como aduana a medir, sino que si llegaban más actores era como más complicado el tema de pandemia. Entonces, la OMA pues sí no nos autorizó, digamos, el poder que involucraran otros actores. Sin embargo, pues fue retador también porque nos teníamos que poner de acuerdo, ya no con Guatemala, sino con otro país. Por ejemplo, nosotros con Guatemala, nuestro país par era El Salvador, ¿verdad? Entonces teníamos que ponernos de acuerdo realmente en cómo íbamos a trabajar, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué íbamos a trabajar ahí? Ahí se trabajaron las importaciones, las exportaciones y los tránsitos. Entonces, por ejemplo, si para Guatemala era una exportación, una declaración de mercancías, que era la que iba a ser objeto de medición, era una exportación, podía ser que para El Salvador fuera una importación. Entonces teníamos que ponernos de acuerdo en, bueno, sí, pero ¿cómo voy a saber yo, El Salvador, cuál fue la declaración que usted tomó? ¿Verdad? Entonces era como otra logística la que teníamos que tener, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Y encontramos una identificación para el vehículo, para el medio de transporte, que era el que llevaba el piloto, que era el que llevaba la declaración de mercancías que estaba en medición, y le poníamos como una identificación, era como un cono lo que usamos entre Guatemala y El Salvador. Entonces ya sabían los compañeros que estaban en el otro lado de El Salvador que el que llevaba el cono era el que tenía realmente pues esa medición, ¿verdad? Entonces eran otros retos, eran otras cosas las que teníamos que tomar en cuenta, ¿verdad? Así como tal, no eran con otros actores, era con otro país, ¿verdad? Entonces también el ponernos de acuerdo, bueno, qué vamos a medir, cuál es el cuestionario que vamos a utilizar, porque al final era un cuestionario único que utilizamos a nivel de todo Centroamérica, ¿verdad? Y fue también algo retador, que fue en la misma semana era de una forma pues simultánea la medición. Entonces, recuerdo que esa semana, que fue más o menos en mayo del 2021, esa semana toda Centroamérica estábamos en medición de tiempo, ¿no? Eso es algo pues bonito, interesante, ¿verdad? Realmente los resultados que tuvimos también de ese estudio de tiempos fue pues muy interesante, ¿verdad? Se midieron, como les digo, las importaciones, las exportaciones, los tránsitos, el tiempo que se tiene, por ejemplo, entre el traslado de una aduana a otra aduana, que al final, digamos, es un tiempo también de despacho, ¿verdad? Que si de por sí no le corresponde a ninguno, pero sí hay un tiempo que me lleva, por ejemplo, de cruzarme el puente para llegar al otro lado, ¿verdad? Entonces, todos esos tiempos también se midieron y también salió de allí un plan de acción regional, ¿verdad? En donde se identificaron también, pues si de por sí las aduanas eran las involucradas, también se identificaron qué actores, qué otros actores también había que darle seguimiento para poder llevar a cabo este plan de acción. Entonces, también ahí es un plan de acción que todavía se está trabajando a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Que hay actividades específicas y que tenemos pues también 4 años para llevar a cabo este plan de acción y la verdad son experiencias pues diferentes, pero también contarles que a nivel mundial somos la primera región que hizo un estudio de tiempos de despacho. Entonces, realmente como región también, ¿verdad? Estar orgullosos de este aporte que estamos haciendo, no solo a la región ahora, sino también al mundo, ¿verdad? Estamos dando nuestra experiencia, todos los informes que salen realmente de los países, pues
Josué, contarle, por ejemplo, la OMA está haciendo una nueva actualización de su guía, o sea, una versión 3 y estamos trabajando para una versión 4 y Guatemala pues mandó con las propuestas de mejora, ¿verdad? Podían tener para esa guía, por ejemplo, el plan de acción. El plan de acción es algo que la OMA no lo establece en su guía. El sistema de matrices semaforizadas, nosotros le mandamos a la OMA, mire, les sugerimos que en la guía pues puedan agregar estas pues buenas prácticas que nosotros hicimos como Guatemala, las identificamos, ¿verdad? Y que puedan estar incluidas en la nueva versión. Y contarle que pues ya la OMA ya lo aprobó. Entonces ya como país, ¿verdad? Tenemos ese aporte, que también tenemos a esta guía que se va a utilizar a nivel internacional. Como Guatemala ya dimos esos aportes, ¿verdad? Nuestra experiencia va más allá, ¿verdad? Ya va a ir más allá. Solo a nivel nacional, sino ahora también a nivel regional. No, realmente qué satisfactorio poder escuchar, digamos, que estas buenas prácticas sirven de modelo, ¿verdad? A nivel internacional. Y creo que, como platicamos al principio, si, digamos, lo más complicado fue ponernos de acuerdo, o el mayor reto, tanto desde un punto de vista externo como interno, digamos, a la aduana, fue ponernos de acuerdo. No me quiero imaginar esas mesas técnicas, sí. Esas reuniones con todos los hermanos centroamericanos aduaneros, digamos, midiendo tiempos, ¿verdad? Qué desafío también. Así que realmente es bastante satisfactorio escucharlo y digamos que este estudio creció y llegó a un nivel regional, digamos. Pero, bueno, ya hablamos, digamos, un ETD 2019, ya hablamos de un plan de acción, ya hablamos de un estudio a nivel regional. Entonces yo creo que todos nos preguntamos, ¿y qué más, verdad? ¿Y ahora qué? Y es lo que queremos que nos comente, Delmi. Realmente que ya ya inició el trabajo y es bastante, digamos, a nosotros como Comisión Portavia, yo creo que a todo el sector estaba esperando eso con ansias, digamos. Un estudio para la exportación. Entonces, sí. ¿Cómo va eso? Cuéntenos. Bueno, contarle, Josué, que sí, para este año lo que se tiene planificado es un estudio de tiempos para la exportación. Exclusivamente lo vamos a trabajar. Pues aquí es contarles, adelantarles realmente, porque todavía no ha salido a luz. Pero les vamos a adelantar. Se va a trabajar en la aduana de Santo Tomás de Castilla y en Puerto Barrios para el proceso de exportación marítimo. Sí, como dice Josué, recuerdo que cuando terminamos el de importación, ¿verdad? Llegaron muchas notas de Agexport, ¿verdad? Diciéndonos, miren, pero ¿y entonces cuánto va a llegar el de exportación? Pero así como hablábamos con José, realmente pues son actividades, son programas, proyectos grandes, ¿verdad? En donde no solo como ahora nos tenemos que poner de acuerdo, sino que nos tenemos que poner de acuerdo con todos los actores. Entonces, contarles, ya iniciamos en este estudio con la primera etapa, ¿verdad? Ahorita estamos en la etapa de la preparación. Ya en el mes de noviembre del año pasado tuvimos el taller. En este taller, pues es el taller en donde se llama a todas las instituciones que van a formar parte del equipo, ¿verdad? De trabajo. Ya se les da esta inducción, se les cuenta, ¿verdad? Que se les sube tiempo de despacho, la metodología de la OMA. Y bueno, ya ahorita estamos en esta parte de la preparación, estamos trabajando con un equipo petit. Un equipo petit es que quiere decir que de las 60 personas que participaron en el taller, se seleccionaron más o menos como 12 personas, que es el grupo que está trabajando toda la parte de la preparación del estudio, ¿verdad? Entonces estamos ya en la parte del alcance, que es lo que les digo, ¿verdad? Dónde se va a trabajar, la parte de las fechas, cuándo vamos a trabajar la prueba piloto, ¿verdad? Esa es la primera parte, que concluye en el mes de abril. Tenemos la segunda fase, que es la fase de la recolección de datos, la tenemos estimada entre el mes de mayo y el mes de junio, que sería la medición propiamente. Luego tendríamos la tercera fase, que sería entre julio, agosto y septiembre, que es la parte de análisis de datos, ¿verdad? La parte de, como yo les mencionaba, de buscar esos tiempos de despacho, cuál es el tiempo de despacho para cada actor, la identificación de cuellos de botella, las oportunidades de mejora, trabajar el plan de acción, ¿verdad? Y luego tenemos la siguiente fase, que sería, bueno, el informe de resultados, ¿verdad? Que va dentro de la fase 3, que lo tenemos más o menos para el mes de noviembre, para que ya todos ustedes conozcan cuáles fueron esos resultados. Y la definición de la metodología de la fase 4, que sería para el año de diciembre de 2025.
para implementar la fase 4, que es el seguimiento y control, más o menos de 2026 al 2029. Entonces, en esa etapa en la que estamos ahorita, ya en la etapa de la preparación del estudio, como escuchan, es realmente todo el año, ¿verdad? Que vamos a trabajar en este proyecto y realmente creo muy oportuna la invitación, Josué, ¿verdad? A esta plática, que realmente, pues, todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Pues conozcan sobre este estudio. Estamos en el mejor momento de que lo puedan conocer, ¿verdad? Y que ahora cuando ya les digan va a haber un estudio de tiempos de despacho, ya todos sepamos hacia dónde vamos, ¿verdad? Y qué es lo que queremos obtener realmente de este estudio de tiempos de despacho. Claro, claro. No, realmente qué excelente, digamos, escuchar eso. Yo recuerdo también cuando fue el estudio de tiempos de despacho del 2019, pues dentro de las preguntas que hacían de las mesas técnicas, dicen, bueno, ¿quién tiene una pregunta? Y digamos, los actores levantaban la mano y la pregunta era, ¿y para cuándo es la exportación? Sí, Siempre, sí. eso fue algo que siempre, Sí. demandaron y creo que es bastante bueno que conozcan realmente que se está trabajando en este estudio. Bueno, para ir terminando, yo recuerdo y estuve presente en el lanzamiento del nuevo estudio y lo que más creo que satisfacción me llenó de ese evento fue que, bueno, obviamente cumple con todos los estándares y con todas las recomendaciones de OMA, pero algo importante destacar es que ahora, digamos, los expertos técnicos, los que nos van a llevar de la mano a todos los actores y los que nos van a explicar esta metodología, son precisamente profesionales guatemaltecos, profesionales de la aduana. Aquí el día de hoy tenemos a una, Delmi, qué orgullo que digamos ahora ustedes ya conozcan toda esa parte técnica y que ustedes puedan guiar. ¿Cómo ha sido esa experiencia, digamos, ya de liderar ahorita este estudio? Sí, pues la verdad es que, como usted mencionaba, Josué, pues sí, pasamos un proceso, ¿verdad? Dos profesionales de Intendencia de Aduanas con la OMA para ser acreditados realmente, para poder, pues ya llevar a cabo esos estudios de tiempos de despacho, no solo como SAT, sino como representantes de la OMA, ¿verdad? Entonces pasamos un proceso, pasamos una evaluación, una semana, me recuerdo yo que fue una semana pues así como que fuera privado, ¿verdad? En donde la aduana, donde la OMA nos ponía todos los días actividades, pasábamos varios exámenes. Por ejemplo, en esta evaluación que tuvimos, estábamos 20 personas a nivel latinoamericano, solo ganamos 5 personas la acreditación, ¿verdad? Entre esas 2 de Guatemala, entonces creo que pues es algo bueno para el país, ¿verdad? Es algo bueno. La verdad es que por mí yo encantada, me gusta mucho ese tema. Ya he tenido la oportunidad de participar en el nacional, ¿verdad? Y en el regional también, y ahora que voy a liderar también el de exportaciones, entonces realmente creo que sí, es un buen aprendizaje, ¿verdad? Y que más, que eso se quede en el país, ¿verdad? Y hacia eso vamos, hacia orientar a más profesionales del país, ¿verdad? Que podamos tener este conocimiento y esta experiencia para que pues podamos ser más y realmente aportar al país, ¿verdad? Y realmente ¿en qué, verdad? En facilitar el comercio, en que todo, pues, al final, pues sea lo que todos queremos, ¿verdad? Entonces, sí, yo muy satisfecha realmente de poder participar en este estudio y gracias, Josué, gracias por la mención también. No, pues felicitaciones, Delmi, realmente bastante orgullosos. Antes de pasar ya a algunas, que ya estamos finalizando con nuestro after, el primero del año, antes de pasar a algunas preguntas, quisiera comentarle que precisamente, como usted mencionó, que es oportuno estar tocando este tema. Nosotros como Comisión Portuaria, pues parte de nuestro pleno, tenemos a la Superintendencia de Administración Tributaria, a SAT, y en ese marco de cooperación, precisamente el día de ayer en todas nuestras redes sociales publicamos la primera edición, digamos, bueno, es la sexta edición de este boletín digital Puertos GT, pero es el primero de este año, en donde nosotros presentamos información del movimiento de carga, digamos, el tráfico de buques, movimiento de contenedores, que vamos actualizando mes a mes, y lo hacemos con una comparación del 2022 y 2023. Pero tenemos un componente de acontecer portuario, en donde tenemos publicaciones relacionadas al sector portuario, digamos, y noticias de acontecer. El día de ayer los invitamos a que puedan consultar también en nuestras redes, fue publicado el boletín en donde precisamente la SAT, la Intendencia de Aduanas, publica información sobre el estudio de tiempos de exportación
publica el alcance y publica fechas, digamos. Así que los invitamos también a consultarlo, que va a ser muy interesante y lo pueden consultar en nuestras redes. Ahora bien, vamos a pasar al tema de preguntas. Yo creo que abordamos bastantes temas y creo que fue bastante enriquecedor para todo nuestro público. Y bueno, realmente es importante también atender, tuvimos varias preguntas, nosotros como CPN también tenemos los medios para que ustedes puedan mandarnos un correo, digamos, tenemos el info@cpn.gov.gt por si quieren enviar sus preguntas, realmente que no vamos a tener el espacio para todas, pero realmente tenemos dos preguntas que son básicamente que todos nos preguntamos siempre, digamos. Una que es cómo contribuye este estudio de tiempos al desarrollo económico de nuestro país, digamos, y al final, ¿qué impacto va a tener en los costos logísticos? Creo que son Claro. las dos principales que todos nos preguntamos y con eso ya nos podemos despedir. Sí, ok. Bueno, como yo les he mencionado, ¿verdad? En esta hora que tenemos, pues al reducir los tiempos de levante realmente, pues como yo le mencionaba a Josué, también pues disminuimos los costos, ¿verdad? Por Claro. ejemplo, si yo me tardaba, por ejemplo en el aéreo, ¿verdad? Que es el más notorio, que me tardaba 9 días y ahora me tardo 2 días, entonces quiere decir que mi mercancía ya no va a pasar almacenada 7 días que estaba antes ahí, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué hace ahí? Entonces reduce el costo, ¿verdad? Reduce el costo para el Claro. importador o Totalmente. reduce el costo para el exportador y eso pues ayuda también a reducir costos, como yo le mencionaba al final, al usuario final, que es a donde llega la mercancía, ¿verdad? Porque así es, ¿verdad? O sea, si mi mercancía está ahí 1, 2, 3, 9 días y ahora solo está 2 días, ya no voy a pagar esos 7 días de Totalmente. costos, ya digamos, ya mis costos también de mi agente aduanero van a bajar, mis costos, por ejemplo, de transportistas pueden bajar, ¿verdad? Entonces, todo eso al final lleva pues a un mejor también desarrollo económico, ¿verdad? Al bajar los costos logísticos realmente aumentamos ese desarrollo económico y la facilitación del comercio totalmente. Bueno, yo creo que hemos abordado diversos temas y hemos ampliado realmente esta información. Muchas gracias, Delmi. Realmente fue un placer tenerla aquí en nuestras instalaciones y un placer que pudiera compartir con todo nuestro público. Realmente muchas gracias, les agradecemos por habernos sintonizado en este espacio y nuevamente los invitamos a nuestro próximo After Office portuario. El próximo tendremos el tema, la importancia del código BIC para la protección portuaria, en donde nos estará acompañando el experto Arturo Cerratos de México. Así que los invitamos a que nos sintonicen y en nuestras redes estaremos publicando cuándo será el horario y la fecha de nuestro último After Office. Así que muchas gracias, Delmi, y felicitaciones. Muchas Un orgullo gracias. para nuestro país. Muchas gracias, Josué. Muchas gracias por la invitación y pues la verdad las órdenes, ¿verdad? Y gracias siempre por la apertura de CPN. Claro. Totalmente están involucrados en el estudio de tiempos de exportación y a todos los que están de igual, ¿verdad? Totalmente invitados y como decía Josué, cualquier consulta, cualquier duda que tengan sobre el estudio de tiempos de despacho, a las órdenes para poderles apoyar. Muchas gracias, Delmi. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Delmi.